su voz. Ahora con ustedes, el maestro Jorge Homer. Bienvenidos, bienvenidos. Este es Proyecto Jaor. Proyecto Jaor. Gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de este video. Y bueno, como pueden ver, me encuentro nuevamente afuera de mi casa, aquí en el rancho de la República Avi, en las montañas más altas, en la bella, la única, la más hermosa república del planeta Texas, la República de Texas. Y bueno, es un día muy soleado hoy, es un día muy azul con escasas nubes, fresco, diría yo, un poco frío. Es como que si el invierno se rehúsa a dejarnos. Sí, hemos tenido días muy calientes, muy bellos, hermosos, las flores salen, las plantas reverdecen, en fin, y de repente el invierno dice, no, no me voy, rehúsa irse y regresamos otra vez a utilizar nuestras jackets, nuestras chaquetas, suéteres, en fin. Y bueno, esta tarde quiero compartirles una breve enseñanza sobre la porción de la semana, Parashat HaShavua. Y lo estoy haciendo, bueno, en esta manera un tanto informal. Quiero compartirles algo. Voy a voltear la cámara. Voy a mostrarles algo que recién construí. Ajá, miren qué cosa tan bella, ¿eh? Es un pequeño lago con una fuente allá al final. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, bello, bello, hermoso. Entonces, vamos a ver la cámara de regreso. Ok, perfecto. Y bueno, está bastante inspirador el día. Fresco, azul y con este ruido que agrada al oído, este ruido del agua corriendo. Me encuentro una vez más reposando. Creo que la salud física demanda de nosotros que seamos muy diligentes. Esto de permanecer sano físicamente es algo recíproco. Me refiero a el cuidado que debemos de tener con nuestros cuerpos. La salud no me puede cuidar a mí, no me puede proteger a mí, no me puede mantener a mí si yo no cuido, protejo y mantengo la salud. Sí, es algo que tiene que ser una vez más recíproco. No es algo de lo cual podemos abusar y decir, bueno, gozo de plena salud y por esa razón voy a tomar, no sé, medidas que son un tanto perjudiciales y dañinas para el organismo, ¿no? Entonces a veces en ese estado mental juvenil, no importa cuántos años tenga la persona, ¿sí? Esto es algo que está siempre en nuestra mente. Oh, bueno, creo que si tengo este tipo de dieta no me va a afectar, en fin. O si consumo cierto tipo de bebidas, o si no duermo lo suficiente, si tengo 2 empleos, 3 trabajos, en fin, ¿verdad? El estrés, todo ese tipo de cosas. Obviamente al tiempo nos llega la factura y y muchas veces es una factura que es totalmente impagable, podríamos decir.
Wow, qué bello viento. Espero el micrófono no esté absorbiendo este ruido del viento. Ok, la porción de la semana es la porción de Emor. La encontramos desde el capítulo 21 a el capítulo 24 del libro de Vaikra o Levíticos. Y es una porción muy variada, porque bueno, la porción empieza con Dios mismo, hablando de Moche, sí, para que Moche le hable a los sacerdotes. La palabra emor significa precisamente habla. eh, y la porción habla de bueno, inicia con la santidad o la forma de vida de los sacerdotes. Posteriormente, el capítulo 22 habla de la santidad o el cuidado con las ofrendas a Dios. Bueno, después pasamos al capítulo 23, habla de las Moadim o de las celebraciones sagradas. Y hay este giro, sí, inesperado, ¿no? Pero que a la vez va de la mano. ¿Por qué? Porque, bueno, la porción comienza con santidad y va el tema abarcando mucho de lo que esta santidad evoca, ¿sí? Que tiene que ver precisamente también con las celebraciones sagradas, ¿sí? Que Dios nos ordena, nos manda en el texto sagrado. Posteriormente, al capítulo 24, habla del cuidado de lo que sería el templo posteriormente, ¿no? Um, y así termina la porción y comienza la porción Bejar en el capítulo 25, ¿sí? Pero entre todo esto hay un incidente que llama mucho mi atención. De hecho, es el único incidente que ocurre en la Torah de esta naturaleza. Y me refiero a lo que ocurre en el capítulo 24, verso 10. Sobre este individuo, uh, hijo de padre Misri o egipcio y de una madre israelita o hebrea, ¿sí? Entonces el hombre, podríamos utilizar el lenguaje, era un hombre mitad israelí y mitad egipcio, sí, que bueno, dentro de lo que es el judaísmo moderno, el hombre sería considerado judío, sí, porque la herencia de lo que es el ser judío, vaya, que esa gran pregunta de qué hace que un judío sea judío es la pregunta de los 60 millones de dólares, ¿sí? Porque es una pregunta y que demanda una respuesta extremadamente cuidadosa y elaborada. ¿Qué hace que un judío sea judío? Bueno, es algo muy, muy complejo. A la vez es simple de arreglarlo, pero tiene su aspecto complejo. El hombre, podríamos utilizar un lenguaje un poco más agresivo, vaya, podríamos llamarle. El hombre era un individuo híbrido, ¿sí? Mitad israelí, mitad egipcio. ¿Okay? El hombre discute con otro israelita y no sabemos qué es lo que ocurre. El texto sagrado no nos da detalles. La discusión se va a una temperatura demasiado alta y el israelita egipcio blasfema, ¿sí? Blasfema el nombre de Dios. Interesantemente, sí, dice uno, bueno, ¿qué culpa tiene Dios en todo esto, no? ¿Por qué no blasfemas contra el hombre con el cual estás, o contra los padres de la persona con la cual estás discutiendo, peleando, ¿no? Y bueno, pero el hombre decide blasfemar contra Dios. Bueno, el hombre se ve que la influencia del padre era muy obvia en la formación, en la educación de lo que es el alma pensante de este individuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, un israelita nacido de padre y madre
no hay un registro, vaya, así como el que tenemos aquí, que donde haya ocurrido alguna situación de un israelita blasfemando en la manera en que este individuo lo hace contra Dios, ¿sí? Entonces, aquí se deja ver claro la participación de los padres en la edad adulta de los hijos. Ok, voy a leer desde el verso 10. Dice, surgió una vez entre los israelitas, leo en pleno español en esta ocasión para ir rápido, un hijo de madre israelita y padre egipcio, y se originó una pelea en el campamento entre el hijo de la israelita, ¿ok? Ah, entre el hijo de la israelita y un varón de Israel. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. No hay que dar explicación alguna, porque bueno, se refiere al nombre de Dios, al nombre Hashem, ¿sí? Dice, blasfemó el nombre y prorrumpió en maldiciones y fue llevado a Moche. El nombre de la madre de aquel era Selomit o Shelomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Interesante, una tribu muy problemática, ¿sí? Verso 12 dice, e hicieron ponerlo en custodia hasta que les fuera declarado por boca de Dios, por boca de Hashem. Y Hashem habló a Moshe diciendo, haz salir al maldiciente fuera del campamento, y cuantos lo han oído impongan sus manos sobre la cabeza de este y lapídenlo, es decir, apedréenlo, vaya, toda la asamblea. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, cualquier hombre que maldiga a su Dios cargará su pecado. Y el que blasfeme el nombre, otra vez de Dios, el nombre de Hashem, será muerto irremisiblemente. Sin falta toda la asamblea lo apedreará, sea extranjero o nativo, al blasfemar el nombre será muerto, ¿sí? Interesantemente, en una forma yuxtapuesta aparece el verso 17 con aparentemente otro tema, pero sigue la misma línea de pensamiento. El hombre que hiera de muerte a otro hombre será muerto irreversiblemente. El que mate a algún animal lo restituirá animal por animal. El que cause lesión a su prójimo, según hizo, así le será hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que cause a otro, así se le hará. Bueno, no vamos a tocar ese tema. De esto hemos hablado bastante anteriormente. Esta idea de ojo por ojo, diente por diente, que es la ley del talión, que le llaman famosa. Que no es a la manera en que popularmente o convencionalmente se ha enseñado, vaya, que Dios ordenaba a la gente, bueno, si te tumban un ojo, tú sacas otro, si te sacan los dos ojos, tú sacas los dos ojos, te rompen la nariz, tú rompes la nariz. Te dan con un garrote en la cabeza, pues tomas otro garrote y le das con... O sea, tiene que ser básicamente... el pago tiene que ser compatible con el crimen, con la ofensa. Bueno, nada de eso. Nuestros sabios antiguos, que es bueno, creo, y prudente poder escuchar de ellos y ver cuál era la manera en que estos pasajes eran comprendidos o aplicados en la antigüedad. Después de todo, nuestros sabios antiguos, ellos estuvieron más cerca que nosotros de estos sucesos, ¿sí? Y me refiero a los comentaristas antiguos del texto sagrado. Ellos nos explican que lo que sucedía era, como vemos en el pasaje, ¿sí? Donde dice que el verso 12, e hicieron ponerlo en custodia hasta que les fuera declarado por boca de Dios, etc. Entonces, había un proceso, no era algo que meramente ocurría por cuestiones de ya sea el azar o simplemente porque, no sé, a los líderes les cayó mal la cena de una noche antes y ahora pues amanecieron de mal humor y ahora deciden tomar venganza entre todos. No, nada de eso. Había un proceso judicial, un proceso legal,
donde se examinaban las evidencias, se examinaban a testigos, ¿sí? Y para esto, para que el testigo pudiera eh, ser considerado, vaya, como un testigo veraz, fidedigno, el mismo testigo era puesto en investigación. Bueno, quién es, de dónde viene, quiénes son sus padres, cómo fue formado, no sé, fumó marihuana cuando era joven, cuántas borracheras tuvo en la high school, cuando estaba en la escuela preparatoria, en fin, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Se tenía que examinar a, a profundidad y minuciosamente la vida de los testigos, porque obviamente es injusto simplemente creerle a tres individuos sin saber quiénes son. Sí, el proceso era un proceso definitivamente justo, legal. Vemos lo que ocurre en la vida del bendito, Yeshua el bendito, cuando traen testigos falsos y dicen, pues yo escuché que este hombre dijo que va a destruir el templo y añaden o ponen palabras en la boca del bendito. Y bueno, pues esto es suficiente, ya los testigos hablaron y ahora vamos a proceder al juicio, ¿no? Eso es obviamente injusto. Y hoy en día ocurre igual, ¿sí? Ocurre igual. Yo he estado presente en casos así, donde yo mismo, conociendo el caso y conociendo a las personas, digo, pero qué corazón tan perverso, qué corazón tan malo, ¿sí? Cuando el texto sagrado nos dice no mentirás, cuando nos da esta conexión o este mandamiento, vaya, en los 10 mandamientos, en las 10 palabras, el mandamiento de no mentirás se refiere precisamente a la cuestión de el perjurio, de jurar en la corte o de jurar frente a un juez, decir la verdad y mentir, ¿sí? Es primariamente el significado. Se ha malinterpretado de que significa simplemente mentir, ¿verdad? No, significa mentir delante de una corte, habiendo jurado, decir la verdad, en fin. Y obviamente el mandamiento se extiende a las cuestiones de la vida diaria, de procurar siempre nosotros hablar con el elemento de la verdad, no mentir, ¿verdad? Bueno, aunque hay razones justificables para mentir, salvar la vida de inocentes, cuestiones de esa índole, pero no son cosas que suceden todos los días, ¿sí? Son cuestiones que suceden um, una vez en la vida, dos veces, no sé, algo esporádico. Muchas veces, de hecho, mentir es necesario para poder lograr el objetivo de transmitir la verdad o de salvar vidas inocentes. Y muchas veces decir la verdad en el momento equivocado, en el momento errado, con las personas equivocadas, puede traer más destrucción que la mentira misma. Entonces, seamos muy prudentes cómo y cuándo abrimos nuestra boca. Sí. Ok, bueno. Este asunto de ojo por ojo, diente por diente, bueno, era básicamente indemnización por un daño hecho, ¿sí? Bueno, ¿cuánto cuesta un ojo? Pues los jueces dictaban, bueno, a este le cortaron la mano, pero, bueno, tiene la otra aún, ¿sí? Recordemos que los trabajos en la antigüedad todos eran, la vasta mayoría, eran agriculturales, ganaderos, en fin, todo demandaba la mano de obra, la labor física. Entonces, había ocasiones en que si el juez decía, bueno, este hombre es un hombre anciano, mayor, él no podrá continuar trabajando con una mano. Entonces, la mano, el valor de una mano podía valer más que el valor de un ojo, ¿sí? Dependiendo las circunstancias. Entonces, todo se regulaba, vaya, en base a las decisiones tomadas por los jueces en cuanto al valor del órgano o de la parte atrofiada, perdida, dañada de la víctima, ¿sí? Esto de ojo por ojo, diente por diente, bueno, es algo muy antiguo que las civilizaciones, todas las civilizaciones en la antigüedad lo practicaban, pero Israel tenía que ser distinto. Y vemos en toda la Torá este amor
y este amor excesivo, vaya, por la vida, ¿sí? De hecho, por eso hablo que este caso en la Torah es muy único, es muy único, porque los jueces en la antigüedad, lo que buscaban ellos era a toda costa evitar la muerte aún del criminal mismo. ¿Sí? Entonces, y esta era la razón por la cual el escrutinio era tan minucioso con los testigos, porque lo que buscaban era buscar una excusa. Si se eliminaba un testigo, ya aunque el otro fuera una persona muy de conducta intachable, muy honrada, una persona impecable, en fin, delante de la sociedad, ya su testimonio no era suficiente porque faltaban dos testigos más, o un testigo más, y entonces se eliminaba la posibilidad de la pena capital, ¿sí? Entonces los jueces buscaban todas las formas de evitar el apedreamiento, perdón, la lapidación, la ejecución, la pena capital. Ahora, en este caso es distinto porque el crimen cometido aquí es un crimen abiertamente contra el Creador. El Creador que se ha hecho visible desde que estamos en Egipto, desde que salimos de Egipto, a través de las plagas, a través del mar que se abre, a través de las codornices, a través de la presencia divina, su voz escuchándose, en fin, aquí no hay tela de duda de que este Dios que nos sacó de Egipto es un ser imaginario. Sí. Aquí todos hemos visto, hemos escuchado y sabemos que este Dios es real, es verdadero y que es un Dios santo, es un Dios que no puede estar delante de personas que lo aborrecen a la manera en que este individuo lo hace. Entonces hay que sentar un paradigma, hay que sentar un precedente para que esto no vuelva a ocurrir. Si Dios no hace esto, entonces toda la generación que estaba escuchando, la generación siguiente, los niños que estaban jugando allí a la pelota, en fin, ¿verdad? Todos iban a escuchar, iban a decir, bueno, si este hombre lo hizo, pues yo también voy a blasfemar contra Dios, ¿no? Entonces eso tenía que parar, el cáncer se tenía que extirpar. Este incidente no es algo que ocurría a menudo, vaya. De hecho, la razón por la cual no hay incidentes como estos en el resto del texto sagrado um, es debido precisamente a que Dios a tiempo exterminó este tipo de cáncer. ¿Sí? La sociedad en la cual vivimos hoy día, bueno, ay, deja que el niño se robe ese dulce. ¿Sí? De hecho, no se lo está robando. La bolsa de dulces estaba abierta cuando él la tomó, mujer. Ya no le digas nada al niño. Y el niño escucha eso. Entonces, el niño ahora ya crece, tiene 20 años y ya no se roba un dulce, ahora se roba un auto, secuestra a una persona. Sí, entonces el cáncer no se extirpa y esto se convierte en una enfermedad letal, letal que viene a ser no solamente individual, pero posteriormente colectiva. Hay que exterminar el cáncer, ¿sí? Así, erradicarlo. A la primera. Perdón. Entonces, um, es interesante ver, quiero hacer énfasis aquí en el texto sagrado, vemos, dice, um, que el hombre, este hombre que blasfema, dice que era él, dice, Ben Haisha, sí, hijo de una mujer, Ha-Israelit, sí, una mujer israelita. Luego continúa diciendo, y luego dice, Ed Hashem va Kalel, ¿sí? Esta palabra Kalel es la que quiero acentuar, Kalel o Kalal, ¿sí? Del verbo Kalal, que significa blasfemar o maldecir, ¿sí? Básicamente es mejor traducida como, como maldecir. Um, Quizá algunas traducciones traduzcan blasfemar, ¿sí? El nombre, el nombre.
interesantemente. Entonces, um, hay mucho que hablar sobre esta cuestión del nombre, debido a que en el texto sagrado, en la Torá, en los profetas, lo que es el Tanaj, o llamado el Antiguo Testamento, um, hay un sinnúmero de instancias y ocasiones donde el nombre de Dios aparece personificado, ¿sí? Por ejemplo, el nombre de Dios es mi retaguardia, es mi protección. Um, el nombre de Dios me guiaba. Los salmos hablan mucho del nombre de Dios. Y entonces todas estas formas diversas de referirse al nombre de Dios proyectan una personificación del nombre de Dios. Y por ejemplo, cuando Dios dice, mi ángel, enviaré mi ángel delante de vosotros, y cuidado de no poner atención a él, cuidado de pecar contra él, porque él no perdonará vuestro pecado. Y dice uno, bueno, ¿quién es este ser que no va a perdonar nuestro pecado? Solamente Dios puede perdonar pecados, ¿no? Entonces, ¿quién es este ser que envía delante de nosotros cuando salimos de Egipto, que nos va a guiar en el desierto, que inclusive se puede llegar a pecar contra él, y si nosotros no tenemos cuidado, él no va a perdonar nuestro pecado? ¿Sí? Y luego Dios añade y dice, porque mi nombre está en él. Si mi nombre está imbuido en él, mi nombre permea este ser que va a ir delante de vosotros. Interesante. En los Targums, traducciones del hebreo al arameo, que son traducciones muy antiguas, Rabbi Jonathan ben Uziel, discípulo estrella de Rabbi Hillel, Rabbi Onkelos, y todas estas personas que tradujeron el texto sagrado del hebreo al arameo, que el arameo es una lengua hermana del hebreo, es una lengua semítica. Todos ellos argumentan en las traducciones, porque son una especie de traducción, pero como una especie de interpretación del hebreo, que pone más en tono lo que el hebreo sugiere en ciertos pasajes, ¿sí? Y en los Targums, en esas traducciones que aún tenemos hoy día, bendito Dios, acceso a ellas, que aún se estudian en todas las sinagogas de alrededor del mundo. Es una lectura, un estudio, una lengua oficial para leer y estudiar el texto sagrado. Aparece esta idea del nombre de Dios, pero aparece en una forma más acentuada como una persona, como una personificación de Dios mismo, como una proyección de Dios mismo en forma visible. Sí, qué interesante, ¿no? Yo sé que muchos ya están más o menos teniendo una idea por dónde voy, ¿no? Sí, es la manifestación visible de el Dios Todopoderoso invisible, ¿sí? Es una forma en que Dios se hacía accesible a los antiguos, particularmente a los profetas, particularmente a los antiguos sabios, a Moshe, a Noé, a todos ellos, a todos los grandes, a Abraham, a Vino, nuestros padres. Y era la forma en que Dios se hacía accesible, se hacía reconocible a los antiguos. La imagen visible del Dios invisible. Sí. Y es muy complicado saber, por cierto, qué realmente, porque el pasaje es un tanto ambiguo en este sentido, qué realmente fue lo que este hombre dijo para haber blasfemado contra Dios. ¿Sí? Lo que llamamos
en la tradición judía, Hilul Hashem. Hay dos opuestos en la tradición judía, que es Hilul Hashem, maldecir a Dios, blasfemar contra Dios, maldecir el nombre de Dios, ¿sí? Y Kiddush Hashem, que significa santificar el nombre de Dios, ¿sí? Glorificar el nombre de Dios, honrar el nombre de Dios, respetar el nombre de Dios, elevar el nombre, hacer del nombre de Dios lo más fuerte, lo más pesado, lo más central en nuestra vida. Y usualmente esto de Kiddush Hashem y Hilul Hashem es algo que es hecho en público. Entonces no sabemos hasta qué punto realmente qué fue lo que este hombre dijo o hizo para haber blasfemado el nombre de Dios. Como tampoco sabemos si él blasfemó lo que es el nombre Yod Hei Vav Hei, vaya que son las 4 consonantes sagradas, lo que llamamos el tetragramatón. Bueno, que en versiones bíblicas algunas intentan traducir el nombre de Dios. Claro, hay traducciones, hay intenciones muy nobles por traducir el nombre de Dios, que hasta la fecha, bueno, es aún un misterio. Algunos traducen como Yahweh, Yahvé, Yahweh, Yahová, Yahová, Jehová, en fin, un sinnúmero. Bueno, todos son intentos legítimos, posiblemente, sí, para traducir el nombre de Dios. Lo cierto es que creo que todos son una intención, pero hasta allí, ¿no? Entonces, ya Dios nos hablará sobre eso un día y nos mostrará realmente, sí, sus misterios, ¿no? Que hasta ahora, bueno, todos intentamos redescubrir, reinventar la rueda, ¿no? De tantas cosas. No, es que el nombre de Dios se dice así, bueno, en fin. No sabemos si realmente el hombre blasfemó lo que llamamos el tetragramatón, una vez más, el Yod Hei Vav Hei, o en traducido al español YHVH o WH, o si blasfemó contra este ser que nos estaba guiando en el desierto, que no es otra cosa más que una proyección de Dios mismo, una emanación de Dios mismo, distinto a Dios, pero un ser divino, con D grande. No sabemos, porque recordemos que este ser, este ángel, llamémosle, que nos guía en el desierto, es el mismo que habla con Moshe en la zarza ardiendo, ¿sí? Donde dice que Dios le hablaba a Moshe, y luego nos dice que era un ángel el que hablaba a Moshe, el mismo pasaje, ¿sí? Son pasajes muy, muy, muy complejos. Y el mismo pasaje dice que Dios le dice a Hashem, bueno, muéstrame tu rostro, y Dios dice, no hay hombre que vea mi rostro y viva, pero te mostraré mis espaldas, ¿no? Y Moche dice, bueno, un poco triste, dice, bueno, pues ok, ¿qué voy a hacer, no? Pero que es interesante porque previamente, solamente unos versos atrás, dice que Moche hablaba con Dios cara a cara, ¿sí? Y eso está en el hebreo, panim, panim, o sea, está en el hebreo en el idioma original dice lo mismo. Entonces, no hablaré con vos cara a cara porque no hay hombre que me vea mi rostro y viva, ¿sí? Porque claro, nos derretimos, nos morimos delante de la presencia divina, ¿no? En la condición en que nos encontramos en este cuerpo. Pero en el mismo capítulo, en el mismo pasaje, dice que Dios hablaba cara a cara. Entonces, ¿quién era este que hablaba cara a cara con Dios? Y ahora Dios dice que no puedes ver mi cara, pero verás mis espaldas. Por otro lado, tenemos los targums, las traducciones de las interpretación al hebreo, antiguos, milenarios, que nos dicen que cuando Dios pasa por este hueco donde mete a Moche, en esta cueva, vaya, ¿sí? Y dice, verás mis espaldas, realmente nos dicen los Targums que a quien Moche ve, las espaldas, vaya que Moche ve, era la memra de Dios. Memra en arameo quiere decir la palabra de Dios. Y dabar en hebreo, memra en hebreo. Entonces vemos y podemos unir todas estas piezas de rompecabezas, ¿no? De este ser divino que posteriormente nosotros venimos
a contemplarlo a través de este escrito totalmente hebreo-arameo, que es el registro de Yohanan o Juan, capítulo 1, donde dice: en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. De hecho, en el original dice más contundente, dice: en un principio era la palabra estaba con Dios y Dios era la palabra. ¿Ya? Haciendo énfasis en que Dios era esa palabra. Bueno, ese concepto en el griego no se puede comprender. Es un concepto hebreo-arameo que en la época del Segundo Templo era bien conocido por los targums, precisamente, que se estudiaban en las sinagogas. ¿Sí? El texto debe de ser traducido más correctamente. En un principio era la memra. La memra estaba con Dios y Dios era la memra o la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces podemos armar todo el rompecabezas y ver que realmente este ser divino, esta proyección divino, esta roca que nos seguía en el desierto y que bebíamos del Mayim Haim, las aguas de vida, era el espíritu del Mesías, antes de tomar forma humana, obviamente. ¿Sí? Lo podemos ver por todas partes. Esta idea, esta doctrina fundamental que fue considerada herejía a principios del segundo siglo, pero que era la columna vertebral, vaya, de lo que era el judaísmo verdaderamente ortodoxo, que eran los dos poderes en el cielo, ¿sí? Que se consideraba a Dios no exactamente como un ser, vaya, como llama en la cristiandad, trinitario, pero sino como un binitarismo, era lo que se consideraba en el verdadero judaísmo ortodoxo, es decir, dos seres, un solo ser, Dios mismo, pero proyectado en dos personas distintas, ¿sí? Lo que viene a ser posteriormente, bueno, el conocimiento que nos llega a través de lo que es el registro de los evangelios, lo que es el Padre y la memra divina o la palabra de Dios, el Hijo. Es por esa razón que Pablo siempre, nuestro amado rabino, maestro de Tarso de bendita memoria, siempre en todas sus cartas, la gente dice: pero ¿por qué siempre escribe saludos de Dios el Padre? ¿Sí? Y de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Porque ya conocí la gracia de Dios el Padre y nuestro Señor Yeshua el Mesías. Porque Dios el Padre y nuestro Señor Yeshua el Mesías. Porque el Padre y Yeshua el Mesías, o Jesús, como dicen nuestros hermanos bellos cristianos, siempre va de la mano. ¿Sí? El que cree en el Hijo, cree en el Padre. El que no cree en el Hijo, no cree en el Padre. El que tiene al Hijo, tiene el Padre. El que tiene al Padre, tiene el Hijo. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Entonces, y eso era algo que, bueno, para nosotros, 2000 años después, algo que, bueno, muchas sectas modernas, inclusive el judaísmo moderno lo niega, obviamente. ¿Por qué? Porque el judaísmo tiene que reinventar la rueda y tiene que deshacerse de esta teología, vaya, de esta doctrina fundamental y considerarla herejía a principios del siglo II. ¿Por qué? Porque a principios del siglo II ya había más de 1 millón, según la historia judía, más de 1 millón de creyentes en Yeshua el Mesías, en Jesús el Mesías, y esto era algo muy comprometedor. Entonces decían: no, esto que ellos predican no es otra cosa más que la doctrina de los dos poderes en el cielo. Este binitarismo de un solo ser llamado Dios, que Dios es uno solo, no hay dos dioses, ni tres, ni cuatro, es un solo Dios, pero que se proyecta a través de dos personas que son distintas en función, no en esencia. Y bueno, posteriormente nosotros comprendemos que ya hay una revelación más completa con un tercero, con una tercera persona, como dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, de hecho. En el Zohar está escrito, edición holandesa, la edición más completa que hay, que Dios es tres personas en un solo ser, ¿ya? Y es de donde él habla y nos dice sobre esto. Se basa en la premisa del pasaje más importante en toda la Torah, en todo el texto sagrado, que es el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿sí? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, ¿sí? Y él dice, él lo pone de esta forma, Rabbi Shimon Bar Yochai. Imagínense, 100 años después de la muerte y resurrección del bendito Rabbi Shimon Bar Yochai, aproximadamente en ese tiempo,
en el año 130, 135, después en la era de la segunda revuelta judía, vaya, por Shimon Bar Kokhba, cuando el emperador Adriano viene y termina de destruir Israel, matan a Rabbi Akiva, en fin, ocurre todo eso, ¿no? Terminan de destruir Jerusalén, perdón. Alrededor de ese tiempo, el año 130, 135, Rabbi Shimon Bar Yochai, amado y respetado hasta la fecha por toda nuestra tradición judía, viene a enseñar esto, ¿sí? Que Shema Israel, escucha Israel, Adonai, uno, Eloheinu, nuestro Dios, dos, Adonai, tres, Echad, es único y uno en unidad, es una unidad única. Echad en hebreo no significa meramente uno numéricamente, que se puede emplear, ¿sí? Pero significa primeramente algo que es único. Esta unidad es única, la unidad divina. Es por eso que muchos que logran comprender intelectualmente no lo logran comprender, porque es una unidad única, es algo meramente divino. A Dios no lo podemos comprender ni imaginarlo, ¿sí? Entonces vemos aquí que esta idea de un ser en una unidad plural, vaya, unidad en la pluralidad, pero es un solo Dios, no es algo como muchos erróneamente enseñan por ignorancia, no por prejuicio, pero por ignorancia. Enseñan que este asunto de la triunidad divina o de una pluralidad en Dios fue algo inventado por la Iglesia Católica Cristiana, que lo tomó del paganismo, en fin, todo ese tipo de incoherencias, ¿sí? No, porque la Iglesia Católica Cristiana no existía aún. Sí. Esto ocurre en el año 135. Obviamente Rabbi Shimon Bar Yochai esto ya lo conocía desde posiblemente antes. Y Rabbi Shimon Bar Yochai no es el único. De hecho, Rabbi Akiva coqueteaba, puedo usar esa expresión, con esa doctrina porque él sabía que esto era parte esencial de lo que era la doctrina fundamental del judaísmo ortodoxo del Segundo Templo. Y cuando hablo del Segundo Templo me refiero a 2-3 siglos antes de la venida de Yeshua el bendito. O sea, esto no es algo que surge con la llegada de los registros del bendito, con los evangelios. Sí. Rabbi Elisha ben Abuyá, que fue también considerado un hereje, ¿sí? En el Talmud lo llaman Ajer porque no quieren ni pronunciar su nombre, le llaman el otro porque él absorbía la misma idea. A diferencia de Rabbi Akiva, él fue excomulgado y Rabbi Akiva, bueno, tuvo que ceder y ignorar la doctrina de los dos poderes en el cielo, ¿sí? En un curso que estoy desarrollando y que estamos ya por elaborar un libro muy amplio, va a ser muy académico, hablo sobre todo esto que ha sido borrado, eliminado básicamente de la tradición judía, pero bendito Dios, que nos han quedado documentos antiguos, muy pocos, pero que podemos armar un pequeño rompecabezas y probar que la verdadera, llamémosle, no me gusta llamarle de esta forma, pero llamémosle teología o doctrina del judaísmo ortodoxo antiguo del Segundo Templo, era la creencia en un solo Dios, pero que en este Dios había un misterio. Sí. Había una pluralidad de personas en un solo Dios llamado Hashem. De hecho, en el judaísmo del Segundo Templo le pusimos este nombre a este binitarismo, vaya, podríamos llamarle, de estos dos poderes en el cielo, que es un solo Dios. Hashem Hagadol y Hashem Hakatan. Gadol quiere decir grande, Katan quiere decir pequeño, ¿sí? Hashem Hagadol, ¿sí? Que eso quiere decir Dios el grande, y Hashem Hakatan, y Hashem el pequeño. No pequeño en
esencia, sino en función. ¿Sí? Por eso Pablo escribe esto, que es más que una simple lectura romántica religiosa en Filipenses capítulo 2, que es extremadamente místico y profundo lo que él escribe, cuando dice: haya pues en vosotros este mismo sentimiento, esta misma actitud, este mismo sentir, esta misma convicción que hubo en Yeshua el bendito, el cual, siendo divino con D grande, no con D chica como muchos lo ponen, el cual, siendo Dios mismo, en forma de Dios, la proyección divina, la imagen misma de su sustancia, la imagen visible del Dios invisible, si aquel que se hacía accesible al hombre, aquel que daba a conocer a Dios, aquel que salvó al pueblo de Israel, el que liberó al pueblo de Israel, el que sanó al pueblo de Israel. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en él, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no se aferró, no estimó, no estuvo negociando con esa idea de que, bueno, yo soy Dios, soy el creador del universo, el ingeniero, el ingrediente activo de todo lo visible y lo invisible. Mi firma está detrás de todo. Haya pues en todos ustedes esta misma actitud que hubo en él, si él, siendo Dios, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo momentáneamente en forma humana, tomando forma de humano, de siervo, aquella memra, aquella palabra que bajaba los profetas y les hablaba y les decía, sí, haya pues en vosotros esta misma actitud, si él, siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma humana, y se humilló hasta la muerte, y muerte en el madero. ¿Por qué vos no te humilláis? ¿Vos quién eres? No eres ni Dios, no eres ni ángel, eres un ser humano. Y es por esa razón que Dios mismo, Hashem Hagadol, Hashem el Padre, le dio un nombre, no tenía un nombre. Yeshua el bendito no se llamaba Yeshua el bendito, Jesús, Yahushua, como quieras llamarle, que yo no tengo ningún problema con eso. Hay gente que discute tantas cosas que no tienen ni razón de discutir. Se deberían de poner a trabajar o ser algo más productivo en lugar de andar discutiendo cosas que dividen y contradicen y fragmentan más la sociedad de familias y sus propias congregaciones. Ya. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua el bendito se doble toda rodilla de todos los dioses, de todos los Shedim, de todos los demonios, de todas las fuerzas espirituales, de todos los espíritus de los Nefilim, de todos los Malachim, los ángeles que cayeron en Génesis 6, de todos los que están en prisiones oscuras, ¿sí? Para que todos ellos doblen su rodilla, todo ser humano doble su rodilla, todo ser que permanece intacto delante de Dios, justo delante de Dios, ángeles, en fin, doblen su rodilla todos, justos e injustos, caídos y no caídos, todo el universo doble su rodilla y confiesen todos que Yeshua el bendito es quien, Adonai, es Hashem, para gloria de Hashem Hagadol, que todos confiesen que Yeshua el bendito es Hashem Hakatan, para gloria de Hashem Hagadol, básicamente. Entonces todo esto no había razón ni necesidad de explicarse, porque toda la gente en el primer siglo conocían la columna vertebral de lo que era el judaísmo ortodoxo antiguo, que fue una doctrina que empieza a eliminarse porque era una doctrina que comprometía la unidad del pueblo judío después de la destrucción del templo. Y es Rabbi Yohanan ben Zakkai quien da inicio a todo esto en el concilio de Yavne, cuando él le pide al emperador Vespasiano que no destruyas Yavne, ya destruiste Jerusalén, que no destruyas Yavne. Se congregan los pocos sabios que quedan ahí y es donde se le empieza a dar forma a todo esto. Hay que eliminar ciertas doctrinas porque suenan muy comprometedoras con estos minim. Minim en hebreo quiere decir heréticos, con estos mashiachim, con estos mesiánicos, en griego cristianos, mashiachim, mesiánicos,
los del camino, Hadrej, o como quieras llamarles, ¿sí? Los Notzrim o los nazarenos, varios títulos que se le daban a los seguidores de la memra divina que se hizo carne. Se hizo carne con un propósito, precisamente para vencer la muerte y destruir al imperio de los dioses que tenían el imperio de la muerte, al imperio de Satán, Hasatán, que tenía el imperio de la muerte, al imperio de todas estas potestades, principados, gobernantes, que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero, y en la resurrección les da el golpe mortal. Ahí él se convierte de ser el cordero que no abrió su boca, cordero manso y humilde, del profeta Isaías 53, ahora llega a convertirse en el cordero destructor de los dioses. Es uno de mis títulos favoritos de Yeshua el bendito. Porque para esto apareció el Hijo de Dios. Para destruir las obras, no la obra, las obras de Hasatán. El Cordero destructor de la muerte. El Cordero destructor de los dioses. Entonces no sabemos con certeza, yéndonos por esta forma de ver el texto, si él blasfemó contra el nombre o contra la esencia del nombre, contra la personificación del nombre. Cautiva mucho mi atención aquel pasaje donde recibimos el maná por primera vez. Y bueno, nos conformamos con una lectura totalmente superficial. Decimos en el Peshat, decimos lo que Peshat es el método de interpretación en la superficie del texto, una lectura, en una traducción, sea al español o al inglés. Nos quedamos con la pura interpretación gramatical, histórica, en fin, que es necesaria y necesitamos estudiar de esa forma, claro. Pero yendo más allá de la simple lectura, encuentro algo muy interesante, que en la Torah no aparece la palabra maná. Y bueno, todos hemos aceptado la palabra maná, está en la Biblia y es el pan que descendió del cielo, aquella semilla que parecía tipo de cilantro o culantro, blanquizca, dulce, que hacíamos unas tortas y las comíamos con cafecito y café cubano y en fin. Ay, perdón, debí de haber movido mi micrófono, disculpen. No estoy impuesto a esto aún. Y bueno, el texto sagrado no menciona la palabra maná. ¿De dónde sacamos entonces esta idea del maná? Bueno, el concepto está allí, obviamente existe, pero la palabra no. Aparece la palabra mahu, ¿sí? De donde posteriormente hay un derivado, manhu, ¿sí? De donde ya posteriormente se translitera a maná, al español maná, o mana, en inglés cambia el acento nada más, maná, mana. Bueno, en el texto sagrado cuando nos dice que los hijos de Israel le pusieron a ese alimento divino, a ese alimento del cielo, le pusieron manhu. Qué interesante. No maná, sino manhu. Y en hebreo, cuando tú separas esta palabra, ¿sí?, se puede leer mahu. Mahu es una pregunta. Ma en hebreo significa que puede ser también traducido como quién. Y hu quiere decir él.
Entonces, cuando nosotros tenemos a nuestros ancestros que recogían el manjú o el maná, estaban con la boca abierta porque lo que estaban diciendo ellos era, ¿quién es él? Y venía otro y le cerraba la quijada, ¿no? Porque estaba con la boca abierta. ¿Qué? O sea, es por eso que Yeshua el bendito dice, nuestros padres comieron el maná, el manjú. ¿Ya? Básicamente yo soy aquel verdadero pan del cielo. Yo soy aquel hu, aquel él que veían nuestros ancestros cuando estaban atónitos levantando el manjú, el maná. Y es por eso que le pusieron manjú, porque ellos decían, ¿qué es él? ¿Quién es él? Y el bendito nos dice en los registros, en los evangelios de su vida, nos dice, nuestros ancestros comieron el manjú, el maná, pero yo soy el verdadero maná que desciende del cielo. Él es el que nos mantenía realmente con vida. No era tanto la semilla de culantro dulce, que se asemejaba a la semilla de culantro, sino era el toque de el bendito, de la membra divina, de la imagen visible del Dios invisible, saliendo de sus manos el alimento del cielo. Y es por eso que nuestros padres decían, ¿quién es Él? ¿Qué es Él? Y es por esa razón que le pusieron al maná, ¿quién es Él? ¿O qué es Él? Manju. ¿Sí? Entonces tenemos un sinnúmero de pasajes por los cuales nos podríamos pasear toda la tarde y hacer o darle forma a este rompecabezas. Sí. El profeta Samuel está en su cama y siente que una mano lo toca. O sea, ¿cómo puede haber un toque si no hay presencia visible? Este que lo toca, ¿quién es? El texto sagrado dice que es Dios. Y Dios en la tierra hizo descender fuego de Dios en los cielos, en Sodoma y Gomorra. Hashem en la tierra hace descender fuego de parte de Hashem de los cielos. En Sodoma y Gomorra, Hashem Hagadol, Hashem Hakatan. Y yo veía, dice Daniel, a un semejante al Hijo del Hombre ascender a las nubes del cielo. Se acercaba el anciano de días, una visión. Sí. El texto sagrado nos dice que solamente Dios cabalga sobre las nubes. ¿Quién es este semejante al Hijo del Hombre? Un ser divino que cabalga en la nube y va ascendiendo hacia el anciano de día, Hashem Hakatan, Hashem Hagadol. ¿Sí? ¿Quién es este Hijo de Hombre? ¿Quién es ese hijo de hombre, Ben Adam, que el profeta Ezequiel ve en la Merkabah, en el carruaje divino, en capítulo 1 de Ezequiel, donde dice, yo miraba y en el trono uno sentado semejante al Ben Adam, al hijo del hombre? ¿En el trono de Dios? No tengo tiempo para hablar, porque de hecho me estoy yendo por un rumbo distinto al cual yo pensaba ir o concluir en esta clase, pero bueno, creo que estoy improvisando con la ayuda del bendito a llevar esta conversación por ese tema. Hablamos de que esto iba a ser un tanto informal, sí. Pero una vez más, repito, es impresionante, ¿no? Como
hay tanta paradoja en el texto sagrado. Si el texto sagrado dice, no te harás imagen de nada creado, ¿sí? Porque cuando te saqué de Egipto no viste ninguna imagen. Interesante. Pero paradójicamente tenemos esta manifestación visible de Dios en el mundo de lo visible, de lo material, en este mundo tridimensional. Dios se hace visible, se hace accesible al hombre. Mucho que cubrir en todo este tema. Todo esto lo voy a cubrir en mi libro, en mi cuarto libro. Bueno, entonces no sabemos, por cierto, repito, qué es lo que el texto nos dice. Una vez más, recuerden, el texto sagrado es muy amplio. Nuestros sabios nos dicen que hay 70 rostros que la Torá tiene. Y es una forma, es un lenguaje, vaya, obviamente no tiene 70 rostros, pero es un lenguaje que nos dice que hay pasajes en el texto sagrado, versos, letras inclusive, con información. Las letras hebreas contienen información. Que hay múltiples formas de comprender la Torá, los profetas, el texto sagrado. No es una sola manera. Es por eso que cuando uno estudia la palabra de Dios, la palabra de Hashem, el texto sagrado, uno dice, pero Dios mío, mira lo que estoy comprendiendo ahora. ¿Cómo es posible que he leído este verso infinidad de veces y ahora lo entiendo de otra forma? Sí, me explico lo que quiero decir. Y es eso, que el texto sagrado tiene esa habilidad por ser palabra eterna de Dios, palabra divina, es fuera de este mundo. Solo una forma de interpretar, pero formas diversas de comprenderse, formas diversas en que Dios nos habla, en circunstancias distintas, en tiempos distintos, a personas distintas. Sí. Eso es lo que quiere decir que el texto sagrado tiene 70 rostros. Entonces, la manera en que yo estoy compartiéndoles este pensamiento es una forma de las tantas formas en que el texto puede comprenderse, porque también el texto y el pasaje que leemos es un tanto ambiguo, repito. ¿Qué quiso decir que blasfemó contra el nombre de Dios? ¿Blasfemó contra el nombre que se pronunciaba? ¿O blasfemó contra este ser del cual muchos del pueblo de Israel pudieron contemplar y tener acceso a él? Ahora, blasfemar contra el nombre de Dios. Permítanme tomar otra forma, otro giro en la conversación. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ok. Vamos dándole otro giro. ¿Qué significa nombre en hebreo? ¿Cómo nosotros podemos incurrir en este crimen, en este delito llamado Hilul Hashem? Maldecir el nombre de Dios, profanar el nombre de Dios, blasfemar el nombre de Dios. La palabra nombre en hebreo una vez más, en la lengua hebrea todo es muy amplio, todo es muy diverso, todo es muy
excelso, vaya. Dios nos habla de diferentes formas. Una de las características de lo que significa el nombre de Dios, una característica muy particular es su aspecto o la característica de lo moral, la característica de lo justo, la característica de lo que tiene que ver con una vida íntegra, una vida honrada, una vida abierta, no de dos caras, no hipócrita. Sí. Básicamente, una vida con carácter. Sí. Bueno, Shem en hebreo significa nombre, significa precisamente en sus, repito, en este aspecto, significa carácter, significa esencia, significa inclusive el aspecto de lo que es la vida misma de Dios, su esencia, su realidad, la realidad de Dios. Por ejemplo, pasajes como Mateo 28, capítulo 28, cuando el bendito dice, vayan por todo el mundo, ¿ya? Y hagan más que Tikkun Olam, ¿sí? Hablen de que todo poder me es dado en la tierra y en los cielos. Soy el destructor de los dioses, el destructor del imperio de la muerte. Ahora hay esperanza para la vida, para reconectar con lo divino a través de mí. Vayan, enseñen a todas las naciones, ¿sí? Sumérjanlos en el mikve o la inmersión en agua, en fin, que eso es algo impresionantemente. Creo que pronto estaré hablando sobre esto en otra clase, que realmente es lo que llamamos tevilá o bajar al mikve, o en la cristiandad se conoce como el bautismo en agua, la inmersión en agua. ¿Qué realmente significa esto? ¿O es una profesión de fe? No, 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 es mucho más que eso. Para todos aquellos que desconocen qué realmente significa la inmersión en agua, con la realización de la venida de Yeshua el bendito, el Mesías, el destructor de los dioses, esta idea de que él destruye la muerte está conectada con guerra y lucha espiritual. La inmersión en agua es parte de nuestra lucha espiritual. Pero bueno, lo voy a hablar en otra clase pronto. Se los prometo, pronto. Bueno, cuando el bendito dice en Mateo 28, y en mi nombre, bueno, lo dice de otra forma, sí. Siempre digo esto a propósito porque la gente piensa que esta idea de creer o pensar que lo que él está diciendo es una fórmula en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu puro y santo, en el nombre del Ruach HaKodesh. Bueno, sorpresa. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Ruach Kodesh no es nombre, o Espíritu Santo, Espíritu Puro y Santo, no es nombre. Esos son títulos. ¿Sí?
Entonces, cuando leemos en español, por ejemplo, en inglés entendemos igual, porque español e inglés son lenguas occidentales y son lenguas muy abstractas. Por abstracto quiero decir todo aquello que no vemos, que no olemos, que no tocamos, que no saboreamos, que no olfateamos. Sí. Todo aquello que es ajeno a nuestros cinco sentidos. Entonces, cuando él dice en el nombre del Padre, recuerden que es el Mesías judío hablando en la lengua hebrea o una forma de hebreo arameo a judíos que están recibiendo esa instrucción. Vayan por todo el mundo, ¿sí? Sumérjanlos en el agua en el nombre del Padre. Ellos están entendiendo lo que Él les dice, pero nosotros 2000 años después no entendemos. ¿Por qué? Porque hablamos una lengua española o inglesa, pero cuando vamos a el hebreo y tomamos eso que ahora lo tenemos redactado en el griego original, pero revertimos al hebreo, porque recordemos, el Brit Hadashah o las escrituras apostólicas mayormente las tenemos en griego, los originales o copias de los originales, pero el mensaje original fue dado en hebreo o en una forma hebrea aramea, porque el mensaje fue dado oralmente primeramente. ¿Sí? Posteriormente se ve la necesidad de ponerlo por escrito y lo que nos queda son los escritos en griego, aunque unánimemente se sabe por todos los escolares, académicos, estudiosos, teólogos, en fin, que Mateo existió primeramente en una forma hebrea. Porque Mateo es increíble, no se puede comprender mucho de Mateo si se estudia en el griego. Hay que revertir, hay que regresar al hebreo, porque la esencia de lo que se dijo no fue griega, fue hebrea o hebrea aramea. Sí. Entonces, ¿qué dijo el bendito en Mateo 28? Simplemente dijo, vayan por todo el mundo, ¿sí? Sumérjanos en el agua. Y en mi esencia, en mi carácter, en mi realidad, ¿sí? En la realidad del Padre, en la realidad del Hijo, en la realidad del Espíritu puro y santo. Recordemos, Shem, nombre, significa realidad, esencia, carácter. La única forma en que la realidad de Dios puede trabajar en mí es cuando yo dejo que Dios forme su carácter en mí. Es cuando yo realmente puedo acercarme más a su esencia, a su nombre. Eso es lo que quiere decir Mateo 28, pero no, todos tienen una fórmula. De hecho, hay una secta por ahí en la cristiandad que discuten y formaron toda una teología basados en un pasaje en Hechos donde dice que todos se sumergían en las aguas o se bautizaban, vaya, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Y ya ves, los primeros creyentes lo hacían en el nombre, pero ellos no entienden que lo que el pasaje en Hechos quiere decir es sumérjanse en la realidad del Mesías, que Él es básicamente el embodiment, decimos en inglés, o la encarnación de la divinidad. Básicamente en Él se encapsula la divinidad. Y de hecho el texto sagrado nos lo dice, en Él habita, Colosenses, corporalmente toda la plenitud de la divinidad, de la deidad, de Dios mismo. Sí. Entonces, estos grupos existen por personas que estudiaban el texto sagrado totalmente desconectado, totalmente ajeno al pensamiento hebreo, porque el texto sagrado no es un libro cristiano,
Es el libro sagrado de Dios, los conceptos divinos, el plan divino, la mente divina, dada a un pueblo hebreo, en la cultura hebrea, en la lengua hebrea. Los profetas eran hebreos, en la tierra de los hebreos. Los primeros seguidores del bendito fueron hebreos. El Mesías es hebreo, todo es hebreo. No podemos decir que el griego no es útil, claro que es útil, de hecho es extremadamente útil. Pero quien manda es la base y la esencia, el fundamento, lo cual es hebraico, pensamiento hebreo. Sí. Entonces, pasajes tales como en mi nombre echarán fuera espíritus malos, demonios, shedim, como quieras nombrarlos. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre harán esto. Pedid todo lo que querráis en mi nombre. Hasta hoy no has pedido nada en mi nombre. ¿Sí? Porque todo aquel que invocare el nombre y sucedió que había 7 hijos de un individuo muy religioso desde Exeba y dijeron a esta persona que tenía una colección de Shedim, una colección de demonios, ¿sí? Y van, y en el libro de los Hechos aparece la narrativa donde dice, y le dicen, te echo fuera ¿en el qué? En el Shem, en el nombre, y como que se intimidaron y dijeron, bueno, vamos a decir, en el nombre de aquel que predica, ¿sí?, el Tana de Tarso, el rabino de Tarso, Rabbi Shaul, Pablo. En el nombre de aquel que, o sea, en el nombre de Yeshua. ¿Por qué no pudieron pronunciar el nombre? Porque la esencia de Dios no estaba en ellos, el carácter divino no estaba formado en ellos, la realidad de Dios no era de ellos. Dios no era una realidad en sus vidas. Eran fake, eran phony, eran falsos. ¿Y qué sucede? Este individuo voltea y con su colección de demonios va y se les arroja y los deja desnudos. Desnudos en el texto sabrados, en calzones, vaya. Sí. Ya. Avergonzados. Entonces, cuando el bendito nos dice, Padre, yo les he dado a conocer tu nombre, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, ya estamos comprendiendo. No es necesariamente una fórmula, ¿sí?, que mágicamente al utilizar el nombre de Yeshua, el bendito, o Jesús, y siempre sea cuidadoso, siempre cuando mencione el nombre de Jesús o Yeshua el bendito, añada por favor, Yeshua el bendito. Porque esa fue la respuesta que le dio la pregunta que le hizo el sumo sacerdote Caifa. ¿Recuerdan? Cuando le dice, dinos tú quién eres. Porque ya no lo dices, eres tú. El Mashiach, el hijo del bendito. Mira qué interesante. ¿Y qué responde Yeshua el bendito, recuerdan? Dice, gracias por darme mi nombre y apellido, ¿no? Le dice, sabes, tú lo has dicho, y desde ahora veréis a quién. Al Hijo del Hombre, mira qué interesante, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Básicamente, yo soy el que David dice que cabalga sobre las nubes. No es Baal, el dios de los cananeos, el que cabalga sobre las nubes, porque eso decían los cananeos antiguos,
los paganos antiguos, nuestro Dios el que cabalga sobre las nubes. Por eso David dice en los salmos, no, no es Baal, es Hashem, es Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el creador de los cielos y la tierra. Él es el que cabalga sobre los cielos. Entonces Yeshua el bendito dice, sí, yo soy aquel que vio a Daniel en la visión, y yo soy el que cabalga sobre los cielos, aquel del cual David también habló. Y me vas a ver a mí, al Hijo del Hombre, sí, al Ben Adam, el Hijo del Hombre, el que Ezequiel, el sacerdote Ezequiel, vio sentado en el trono. Yo soy la imagen divina, visible, del Dios invisible. Al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes. Yo soy el que cabalgo sobre las nubes. Echarás demonios fuera en mi nombre, porque los demonios salen como una fórmula, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Jesús el bendito. Si le va a llamar Jesús, no le quiere llamar Yeshua, que es su nombre original, claro. Yo no tengo ningún problema con que la gente le llame Jesús. No. Me está anunciando que me queda muy poca batería. Vamos a tener que concluir en un momento. Más bien, mi problema es ver a gente que utilizan a Yeshua el bendito, a Jesús, o dicen que son seguidores de Yeshua el bendito, o de Jesús, vaya, y que su carácter muestra una total desconexión de Dios mismo. ¿Sí? Cuando el bendito nos dice, les he dado a conocer tu nombre, lo que quiere decir simplemente es que les he dado a conocer tu carácter, tu realidad, tu esencia. Yo soy la esencia divina en forma humana. ¿Quieres saber qué te diría el Padre en esta circunstancia? ¿Qué haría el Padre? Bueno, veme a mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué insistes en muéstrame al Padre? ¿Sí? Entonces, blasfemar contra Dios es básicamente incurrir en esa negación de querer mostrar el carácter de Dios formándose en nosotros. ¿Sí? De mostrar la realidad, de decir, yo amo a Dios, yo sigo a Dios, yo creo en Jesús, yo creo en Yeshua el bendito, Él vive en mi corazón. Pero cuando vivimos vidas opuestas a lo que decimos, nosotros estamos participando en Hilul Hashem. Estamos profanando, maldiciendo y blasfemando su nombre, su carácter, su esencia en nosotros. Estamos diciendo que lo amamos, pero no dejamos que su carácter, su esencia y su realidad sea parte de nuestras vidas. Y eso es blasfemar contra Dios mismo. Eso es hacer Hilul Hashem, contrario a hacer Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios, lo cual significa mostrar el carácter divino, mostrar la realidad de Dios en nuestras vidas, mostrar lo que Dios es a través de nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras intenciones, a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestra fractura como seres humanos y a pesar de nuestros defectos y errores. Vamos a tener que concluir. Hay tanto que quisiera continuar compartiéndolo, pero lo dejaremos para otra ocasión. La batería se nos acaba. Espero y esto sea de extrema utilidad a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Me despido desde la República de Texas, la más bella, la más hermosa república del planeta Texas, esperando que el nombre de Dios, Hashem, el nombre de Dios, el carácter de Dios, la realidad de Dios, sea cada vez más real en la vida de todos nosotros, para así poder mostrar su carácter y su esencia. Recuerden, la gente, la única realidad de Dios que va a ver la gente, va a ser la única realidad que nosotros proyectemos de Dios hacia la gente. Nuestro carácter, nuestras acciones y comportamiento lo dice todo.
Pasen una bella tarde, me despido. Nos vemos en nuestro próximo video. Shalom, shalom.